Y lo que les decía es que ahora vamos a resolver el problema del corte mínimo usando un algoritmo probabilista, que a diferencia de un algoritmo determinista, dada una entrada, nuestra salida puede ser distinta. Dada la misma entrada, cada vez que hago correr el algoritmo, el resultado puede ser distinto. Entonces, los algoritmos probabilistas se usan en dominios de los grafos, también se usan para hacer algunas cosas como ordenamientos y búsquedas, y que son interesantes, no siempre, pero en ocasiones cuando funcionan mejor que los deterministas. Entonces, para resolver el problema del corte mínimo de un grafo, lo primero que tengo que tener claro es que es un corte en un grafo. Y un corte en un grafo es básicamente cuando yo divido en dos grupos, ay, perdón, esta línea está muy... Cuando yo puedo dividir en dos grupos no vacíos el grafo. En este caso tengo el grupo A, que se puede ver a la izquierda, con 3 vértices, y el grupo B, con 4 vértices a la derecha. El corte estaría pasando por esta sección. Entonces, el corte mínimo aquí estaría cortando 4. Estas son las 4, voy a marcarlas, 1, 2, ay, perdón, 3, disculpen, 3 aristas. Este corte es de 3 aristas, solo 3. Pueden haber muchos cortes en un grafo. Como pueden imaginar, basta con dividir el grafo en cualquier sección. Podría dividirlo en este sentido, y ahí sí, mis aristas son 4. 4 aristas, y divido en este grupo y en este otro grupo. Y puedo de esta forma seguir haciendo divisiones. Una buena pregunta es consultar cuántos cortes tendrá un grafo. Si el grafo tiene n vértices, ahí hay otro corte. Podríamos decir que aquí hay un corte donde tengo el vértice 1 por un lado y todos los otros vértices por otro. Podemos decir que aquí hay otro corte, etcétera. Entonces, los cortes del grafo pueden ser muchos. Ahorita vamos a ver cuántos. Vamos a tratar de calcular o estimar. También pueden haber cortes en grafos dirigidos, donde el único detalle es que las aristas tienen dirección. Pero no vamos a entrar en ese detalle porque vamos a concentrarnos en grafos no dirigidos. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Cuántos cortes tiene un grafo con n vértices? ¿Será que son n cortes, n-1, 2 a la n o 2 por n? ¿Cuántos sospechan? Ojo, hay un detalle. Cada vértice puede estar en A o en B. Puede ser parte de un grupo o del otro. Y se tienen dos opciones para cada uno de los n vértices. O sea, podría tener el grupo A, tiene los vértices 1, 2, 3, y el grupo B tiene los vértices 3, 2, digamos 4, 5, 6, y viceversa. Entonces, toma en Creo cuenta que es como... 2 a la n, magíster. Es correcto, son muchos y es exponencial. Sospechamos por lo menos que es, al ver, ¿no?, nuestros cortes, son muchísimos posibles cortes. Entonces, el problema del corte mínimo no es trivial porque hay muchas posibles respuestas. Obviamente, el corte mínimo es aquel que divide el grafo en dos, cortando la menor cantidad posible de aristas. Esa es la idea del corte mínimo. Entonces, si tengo una exponencial cantidad de cortes, no es tan fácil encontrar el mínimo por el hecho de que es exponencial. Ese es un detalle. Entonces, surgió en los años 90 un algoritmo que es probabilístico para resolver el problema, pero para ello necesitamos entender un par de detalles en este grafo. Primero, que vamos a trabajar en un grafo no dirigido, lo que les decía, y vamos a permitir aristas paralelas. ¿Qué quiere decir una arista paralela? Que tengo dos vértices y puedo tener más de una arista que los une. Por ejemplo, estos dos vértices tienen 3 aristas que están conectándolos. Entonces, se permite en esta versión esas 3 aristas. O pueden ser 4, 5, etc. Entonces, bueno, ¿qué aplicaciones puede tener esto del corte mínimo? Como les decía, identificar un punto débil en la red. Estoy en época de guerra y quiero cortar, o estoy en época de pandemia y quiero cortar todo lo que es comunicaciones, dividir Tiquipaya de Cochabamba. ¿Qué avenidas tengo que cortar para que no puedan ir los de Tiquipaya o acercarse a la sección de cercado? Entonces, el corte mínimo me interesa porque son las calles que tendría que
que bloquear, digamos, para que la gente no pueda transitar y me interesa que sean la menor cantidad de calles posibles, ¿no? Para no hacer mucho trabajo en el bloqueo. Esa es una idea. Otra idea puede ser para detectar comunidades en una red, digamos, social, donde yo tengo conexiones entre amigos y tal, y puedo ver dónde se hacen conexiones más fuertes, hay más aristas, y donde las aristas no son muy fuertes y se supone que ahí no hay un grupo, ¿no? Entonces, podemos dividir. Y otra cosa interesante es esto de la segmentación de imágenes. Cuando ustedes tienen una imagen y quieren recortar, pongámosle, el borde de una imagen. Entonces, lo que se puede hacer es poner en un grafo esa imagen y revisar los bordes, digamos, pónganse que esta es la idea. Esta es la idea, esta es una imagen y tengo dentro de mi imagen, pongámosle ese redondo, y quiero hacer un recorte, quiero segmentar. ¿Qué tiene que ver el corte mínimo con esto de las imágenes? Entonces yo quiero hacer el algoritmo que me detecte este borde. Ay, perdón. ¿Se entiende la idea, no? Que me detecte este borde y que recorte la imagen. ¿Alguna vez han usado Adobe Illustrator? ¿Alguno de ustedes? Ajá. Hay una opción, ¿no ven? Adobe donde uno dice select, identifícamelo el círculo azul y te lo marca automáticamente el círculo azul y te lo separa, digamos, del resto de la imagen. Supongamos que esto es un solo JPG. Entonces, lo que se puede hacer es identificar el corte mínimo porque la idea es que uno de los grupos, lo voy a poner, sería este, digamos, el grupo A, y el grupo B sería el restante en este caso está muy obvio, ¿no? Pero bueno, no siempre es tan obvio. Y el grupo B podría estar dado por todos los píxeles que están en blanco. Y el grupo A estaría dado por todos los píxeles que están o todas las conexiones entre píxeles en azul. Y el corte mínimo me recortaría ese detalle. Ojo, que esto es una sola imagen, ¿no? Suponiendo que esto está en un solo plano. Entonces, para ese tipo de situaciones se puede usar este algoritmo. ¿Se entiende esa idea? Las aplicaciones. ¿Queda claro ahora lo que es el corte mínimo o hay alguna duda? ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda, por favor? Si algo no se entiende muy bien. Ok, entonces pasamos a el algoritmo propuesto por este estudiante, por el señor Karger, bueno, estudiante de PhD en informática, que tiene 3 pasos su algoritmo, así de sencillo. Dice, mientras existan más de 2 vértices en el grafo, elegir uniformemente al azar una arista. Elijo una arista cualquiera entre el vértice 1 y el vértice 2. Contraer el vértice 1 y el vértice 2 en un solo vértice, o sea, convertirlos estos 2 vértices en uno solo. Unir esos 2 vértices y eliminar cualquier autociclo. Un autociclo es aquella arista que tiene conexión consigo misma. Entonces, sigo estos pasos repetidamente mientras exista más de 2 vértices en el grafo, repito y repito estos 3 pasos y finalmente retorno un corte representado por 2 vértices. Este algoritmo de 4 líneas de código es el que propone el señor Karger para resolver el problema del corte mínimo. Y como se pueden dar cuenta, es que utiliza una cosa importante. Elige uniformemente al azar una arista. Y eso es interesante. ¿Qué quiere decir uniformemente al azar? ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué arista tendría que elegir? ¿Alguien le tiene una idea de lo que es uniformemente al azar? O sea que la probabilidad es la misma para todos. Exactamente, eso es. Que la probabilidad de elegir una arista es la misma que la probabilidad de elegir cualquier otra del grafo, o sea que no hay ninguna prioridad, se podría decir, ¿no? Elijo al azar cualquier arista, eso es correcto. Entonces, la idea es la siguiente, ahora les muestro en un ejemplo. Esto sí que necesito que me atiendan para que se entienda la idea de cómo funciona el algoritmo.
Bien, supongamos que este es su grafo. Voy a dibujar aquí un segundito. Este es el grafo original. ¿Todos lo pueden ver claramente? Tiene este grafo, ¿cuántos cortes? Veamos los cortes. A ver, si son 4 aristas, o perdón, 4 vértices, 2 a la n hemos dicho. 16 cortes tiene este grafo. ¿No? 2 a la n, 2 a la 4. Podría ser este un corte, podría ser este, podría ser este, podría ser este, ay, perdón, me quedó un poco, o este, y viceversa. Bueno, podríamos tener más cortes. En todo caso, o podríamos tener incluso este corte, estoy pensando. Ese es otro posible corte en el grafo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En todo caso, ¿cuál sería el corte mínimo? Aquí es fácil ver. ¿Cuál es el corte mínimo? ¿Cuál corte tiene la menor cantidad de aristas posibles? Chicos, va la pregunta. ¿De cuál ejemplo, magíster? De este de aquí, de arribita. ¿Cuál es el corte mínimo? Ya tienen que dejar cruzcal si siguen haciendo ese algoritmo. Stop, un minuto. Entiendan esto, si no se van a perder esta explicación, es importante. De este grafo que está marcado, Yuslan, ¿cuál es el corte mínimo? Porque hay varios cortes. ¿Cuál sería el mínimo? El que menos aristas corta. Magíster, para cortar caminos, ¿de dónde a dónde? De donde quieras a donde quieras. Este podría ser un corte. Pero ahí matamos 3. Matamos 3. Ahí puede haber otro corte. Aquí puede haber otro corte. Aquí puede haber otro corte. Yo creo que el mínimo sería de 2. El mínimo es de 2, que podría ser este corte, corto el grafo por ahí, o este, ¿no? Sí, exacto. Exacto. El corte mínimo de este grafito chiquitito que tenemos aquí es 2. Más pequeño que esto no vamos a poder cortar. Entonces, Magíster, perdón, una sí, pregunta. claro, ¿Por qué 2? porque acá cortamos, voy a anotarlo con letras rojas para que quede claro. Cortamos 2 aristas. 1, esta es la primera arista que choca y que corta. ¿La ves? Y 2, porque son 2 aristas que está cortando esa Aristas. línea. Aristas, las aristas son Estaba, las líneas estaba fijándome punteadas. en los vértices. Gracias. Es correcto. No los vértices, es el número de aristas que corta. Súper, gracias. Pero podría cortar también un corte de 3, ¿no? 3 aristas tengo que cortar para dividir el grafo. Entonces, por eso, alguien me decía, en este caso, el corte mínimo, el corte, no es el corte mínimo, el corte son 3, porque son 1, 2 y 3 aristas que se tienen que cortar para dividir el grafo. ¿Se entiende ahora sí? Sí, magíster, gracias. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? Miren este primer ejemplo. Todo este primer ejemplo, lo voy a marcar, es la corrida del algoritmo del señor Carger. Lo que dice es, elegir al azar una arista. El algoritmo elige al azar esta arista de acá. La elige. La elige al azar y la elimina. Dice, esa arista la elijo y la elimino. Entonces queda el grafo como se ve en la segunda imagen. Y a continuación, estos 2 vértices, este de acá con este de acá, se unen. Estos 2 vértices se unen, se contraen, se vuelven un solo vértice. Entonces, este vértice baja aquí y se une con este. Entonces, se juntan, se vuelven uno, y aquí esta arista, esta de acá, viene a ser esta arista que vemos acá. Buenísimo. Luego elige de nuevo al azar otra arista, al azar, esta de acá, la elimina. Entonces, el grafo queda como se ve a continuación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos 2 vértices que quedaron
separados o con la arista seleccionada, se contraen, se unen. Entonces, si quieren verlo así, este vértice se une con este, ¿no? Tac, se une ahí. Y como resultado de esa unión, termina un grafo que tiene estas características. Como ya son solamente dos vértices, como solamente tengo dos vértices, entonces el algoritmo termina aquí. ¿Cuál es el corte que puedo hacer en estos dos vértices? El único corte que me queda aquí, o la cantidad de aristas que yo tengo aquí son, voy a anotar, 1, 2, 3. Tengo 3 aristas que han unido esos dos vértices. ¿Eso es correcto? Sí, maestra. Sí. Entonces, lo que dice el algoritmo, ok, he terminado y son 3 aristas que unen esos dos vértices. Entonces, el corte que me ha salido después de eliminar estas dos cosas es 3. Me dice, el corte es 3. Ah, buenísimo. Entonces, me ha dado un resultado, me ha dado un corte. ¿Cuál será este corte? Si lo vemos aquí, en el grafo original, ha eliminado este de acá y luego ha eliminado este de acá. Si quieren, ¿no? Verlo aquí azarosamente. Ha eliminado este y ha eliminado este y ha contraído. Entonces, el corte que en realidad el grafo ha encontrado, el algoritmo ha encontrado es este de acá. 3. Esos 3 que habíamos visto están aquí. 1, 2, en esa arista, y 3. ¿Se ve? Ah, buenísimo. Entonces el algoritmo, al ir eliminando algunas aristas, ha encontrado uno de los posibles cortes, que son 3. ¿Lo ven? ¿Ven la idea de por detrás del algoritmo? Eliminar aristas, unirlas, los vértices, y el resultado van a ser el 1, 2 y 3 que están aquí. 1, 2 y 3. Perfecto, es un corte. Encontró un corte. Ahora resulta que ese no era el mínimo. Entonces, vuelve a hacer correr el algoritmo. En esta segunda versión, viene y corre este de acá. Y le dice, a ver, partamos eliminando esta arista. Al azar, casualmente, eliminamos esta. Unimos estos dos puntos o estos dos vértices en uno solo. La siguiente eliminación ya no es esta, sino es esta de acá. Eliminamos esa arista. Entonces, cuando contraigo estos dos, vértices, en realidad no contraigo porque hay una arista más que los une. Y ay, perdón, se me ha ido eso. Un segundito. Entonces, esto sería el equivalente a haber eliminado esta arista de acá. Bueno, terminaremos el ejemplo acá. Espérame un segundito. Estoy buscando mi línea. Bien. Entonces, elimino esta arista y no hay mucho más que hacer que, en este caso, no muestra cuál es la siguiente eliminación. Me queda así, pero las contrae. Así, las contrae. Entonces, ¿qué hace? Esas dos aristas las contrae y la vuelve una sola. A ver, ¿qué dice el algoritmo? Entonces, estas dos se unen. Esta se une con esta. ¿No ven? Porque al eliminar, contrae las dos aristas. Se une. Al unirse estas dos, esta con esta, se crea un autociclo aquí. Estas dos se unen y se crea un autociclo. Ese autociclo, ese que está aquí, luego lo elimina. Estas dos, elimina este autociclo que es resultado de esta línea, ¿no ve? De esta arista. Esa arista al unirse se vuelve un autociclo. Entonces, este autociclo lo elimina porque ese es el tercer paso del grafo. Y dice, ok, como resultado, el corte mínimo en este caso es 1 y 2.
Entonces, el corte mínimo aquí es 1 y 2. ¿Con cuál me quedo? Con el menor. La primera corrida me dio 1, 2, 3. La segunda corrida me dio este de acá. ¿Con cuál me quedo? Con este de acá, con el 2. El corte mínimo de este grafo parece ser 2. No estoy segura porque el azar, bueno, es azar, no hay garantías. ¿Cómo ha ido eliminando? Si quieren verlo en el ejemplo superior, ha eliminado primero la izquierda, este de acá, lo eliminó. Luego lo unió y luego elimina este de acá, ¿no? Si no estoy en este detalle de acá. ¿Están conmigo? Y luego elimina el autociclo que sería este de acá. Entonces, estos dos que estamos viendo aquí no son más que este 1 y 2. Y la línea o el corte que acabamos de encontrar es este. Ese es el corte de 2 que está descubierto en la segunda corrida del algoritmo. Magister, una ¿Se ve? pregunta. Sí, escucho. Entonces, en el caso de abajo, se ¿Sí? forman un triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Sí, luego de eliminar se quedan estas tres. Sí. Pero el algoritmo dice que tienen que contraerse. A ver, volvamos al algoritmo solo para estar seguros. Miren, el algoritmo dice, no voy a borrar los textos, dice elegir al azar una arista, contraer los dos vértices. O sea que no importa si esos vértices tenían más o no, los contrae. Y luego elimina el autociclo, entonces elimina la arista. Entonces toca ahora contraer estos dos vértices aquí. Los tiene que Y unir. está eliminando como la hipotenusa, ¿no? Exacto. Del triángulo. En realidad no la elimina, en realidad al unir La- estos dos se vuelve este autociclo y después el ah, tercer paso es eliminar ese autociclo. Es se correcto. comprime y por eso va de uno a otro. Exactamente, se comprime y por eso queda un autociclo que luego se elimina. Gracias, súper. Es correcto. Entonces, ese es el algoritmo, chicos. Esos son los pasos, los 3 pasitos y este es los 2 ejemplos. ¿Con cuál me quedo? Con el ejercicio, con el segundo, con el menor, con el que ha cortado la arista, el grafo en 2 aristas. ¿Queda claro? ¿Alguna duda más? Por favor, pregunte. Magister, yo tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Qué pasaría si tiene más de 2 aristas sueltas? ¿Cómo los contrae? O sea, digamos, ¿En cuál caso, perdón? en A el ver, primer ejemplo, en el primero. Ok, aquí. ya. Lo elimina esa arista, el de la primera figura. Lo Ok. elimina. Y digamos que hubiera una arista que sale del segundo punto superior de la derecha. Digamos que bien, ya, perfecto. La pregunta ya la entendí. He entendido esto. Tú tienes una arista más que nos vamos a inventar ahí. Sí, exacto, digamos, está Exacto. suelto. Perfecto. Entonces, he eliminado una arista y ahora, ¿qué pasaría aquí? Esta arista estaría ahí, ¿no ve? ¿Y qué pasaría aquí? Lo Esta debería contraer. arista, no la contrae, porque esa arista es de este vértice con este. Ya. Y aquí sigue existiendo esa arista. Y esa arista aquí seguiría existiendo. Porque luego eliminó este, ¿no ve? Entonces no le toca, nuestra arista roja no lo va a tocar. Lo va a Ya. contraer. Entonces en el último caso seguiría existiendo, sería 4. Seguiría existiendo la cuarta arista. Esta arista, si quieren, sería esta de acá, que nos acabamos de... Ay, quedó horrible, lo voy a volver a dibujar. Esta de acá. No del pulso. Esta de acá. 1, 2, 3, y digamos que este es el cuarto. Esta sería una contracción diferente, sería la cuarta. Y esta contracción sería, si quieren, la división. En este caso, a ver, borra este de acá, borraría este de acá, borraría este de acá. Entonces me quedaría, contrae esos dos con esos dos. Ajá. La división sería esta. 4. Es correcto, es buena pregunta. No desaparecen las aristas paralelas. Las aristas paralelas se respetan. Ya. Otra pregunta sería, ¿qué Claro. pasaría si fuera como un vector multidimensional? No es un vector multidimensional, es ¿cómo Una, era? una lista de Que adyacencias. tenga así varias aristas sueltas.
¿qué pasaría? ¿Se unirían todas con una que está conectada? Ya. Tú dices si el grafo no es De un conexo. punto salen aristas sueltas, digamos, que no están conectadas a otro A ver, punto. otra vez, no entiendo la pregunta. O sea, si yo en el grafo tuviera, a ver si te he entendido, lo que te he entendido es esto. Sí, voy a borrar este. Este es el grafo y tú me dices, tengo aristas sueltas. O sea, una Sí, arista por aquí y de una una arista. conexión con aristas sueltas, sí. ¿Así? Ejemplo. Sí. No, eso no es un grafo. Ah, ya. Eso no. Eso no es un grafo porque faltan los vértices. No se olviden que un grafo es un conjunto de aristas y vértices, pero Ya, tienen que pero esas si aristas tuvieran tener. ahora vértices, esas aristas, estuvieran sueltas, pero, eh, a ver, si estas aristas tuvieran vértices, ahí, ya, sí, se ¿ya? unirían. ¿Cómo se ¿Cuál es, unirían? cuál es el, cuál es el corte mínimo en este caso? Uno sería. Exacto, exactamente. El corte mínimo en este caso sería, por ejemplo, cortar por aquí, ¿no? Tan, listo, ese es el corte mínimo. Claro. Entonces el algoritmo va a funcionar de tal manera que va a ir contrayendo. Por decirte, estas dos las va a contraer. Va a eliminar, por decir, al azar, ¿no? Obviamente, por decir, elimina esta de acá, se contrae y listo. Luego elimina esta de acá, se contrae y listo. Luego elimina esta de acá, se contrae. Bueno, y va contrayendo de tal forma que todas estas, supongamos que elimina esta y esta, contrae todo este grupo en un solo vértice y este lo deja soltito. Y va a ser 1 a 1, entonces me va a encontrar este corte. Ahora, si alguien me dice, no, mi algoritmo va a eliminar esta, ya ok, luego esta. Todas estas aristas se contraerían, ¿no? O todos estos vértices se van contrayendo tanta. Y me quedarían, pongámosle que contrae esta más. Y finalmente la última contracción es esta. Entonces, si vamos contrayendo de esa forma, es probable que la división esté por aquí. Bueno, habría que hacer el ejercicio así para darse más cuenta. Pero dependiendo al azar por dónde vaya eliminando, van a ir uniéndose los vértices y encontrando diferentes grupos. Es prácticamente encontrar grupos. Así funcionaría normal el algoritmo, en pocas palabras, Brian. Está bien, gracias. No. No hay de qué. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien, chicos, entonces esto es la solución que propone el doctor. Y lo interesante de esta solución es que, miren, es interesante, pero no deja de ser probabilidad. O sea, hay una probabilidad alta de que no encuentre el corte mínimo, ¿no? Entonces, en ocasiones se encuentra el corte mínimo, pero en ocasiones no. Todo depende del azar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de tener una respuesta correcta? Para eso hay que hacer un poco de matemática, en realidad. Pero sabemos que es mayor que 0 y menor que 1. No podemos decir es 100%, siempre va a encontrar la respuesta correcta, es menor que 1. Pero tampoco podemos decir nunca va a encontrar la respuesta correcta. Entonces, está en ese rango. Ahora, ¿qué tan probable es si hay 2 a la n cortes? No se olviden que en un grafo puedo tener 2 a la n cortes en total. Es exponencial la cantidad de cortes. Haciendo matemática, básicamente se analiza, ahorita no la vamos a hacer toda la matemática, que la probabilidad de tener éxito con este algoritmo que propone, esos 3 pasos que propone el algoritmo, es de 2 dividido entre n por n menos 1. 2 entre n al cuadrado. La probabilidad es baja, ¿no? 2 entre n al cuadrado. Si n es 4, es 2 entre 16. 2 a 16 que vas a encontrar, o 1/8 de probabilidades de que vas a encontrar el corte mínimo a la primera. Entonces, esto es malo porque la probabilidad no está muy garantizado que vamos a encontrar el corte mínimo a la primera. Pero no está nada mal el algoritmo porque es un algoritmo que prácticamente no es muy difícil, es un algoritmo simple, parece no estar haciendo nada. Si bien la probabilidad de éxito no es muy alta, lo interesante de este algoritmo
es que la probabilidad del fracaso es baja si yo repito muchas veces el algoritmo. Ese es el chiste. Entonces, el objetivo es no hacerlo correr una sola vez, como en este caso, sino hacerlo correr 2, 3, 4, 5, 6 veces, o sea, hacer muchos intentos, hacerlo correr muchas veces y quedarme con la que me dé, en este caso sería con esta segunda, ¿no? Que me da un corte mínimo de 2. Entonces, la idea es hacer correr muchas veces el algoritmo y quedarme con el mínimo que encuentre en esas corridas. Y finalmente, la última cosa que se tiene que discutir es cuántas veces tengo que hacer correr este algoritmo. Y la respuesta es n al cuadrado por logaritmo de n. ¿De dónde sale este número? Es otra cantidad de matemática que hay que revisar para ver cuántas veces. Entonces, si yo tengo 4 vértices, este algoritmo se tiene que hacer correr 32 veces. ¿No? Porque es 4 al cuadrado por logaritmo de n. Entonces, hay que hacer correr muchas veces el algoritmo y recordar cuál era el corte más pequeño. Magister, una preguntita. ¿Por qué dijo que la probabilidad de éxito era 2 dividido entre n al cuadrado? Esto es matemática, o sea, ahorita no hay que revisar todas las, o sea, esto es justamente la tesis de este señor que dice que este algoritmo tenga éxito la primera vez, yo hago correr este algoritmo y que me encuentre el corte mínimo a la primera es 2 entre n al cuadrado menos n, ¿no? Si quieren. ¿Cómo ha llegado a esa probabilidad? Me preguntas, hay que hacer análisis de algoritmos y revisar matemáticamente probabilidades y un montón de cosas para llegar a esto. Esto no Es se que llega dice n-1 ahí, o sea... a 2 dividido entre n por n menos 1. O sea, si quieren, esto es 2 dividido entre n por n menos 1. Ay, perdón, la n mayúscula. Esta es la probabilidad de tener éxito a la primera. Es bajo, ¿no? Porque 2 dividido entre 100 es, qué sé yo, 100 es 4, estamos hablando de 2 entre 16, más o menos. No, un poquito menos, miento. 2 entre 8. 100 es 4. 100 es 10 y esto se nos dispara, ¿no ve? 90. 2 entre 90. O sea, en este caso serían 4 aristas, digo 4 vértices, sería 4 por 3. Sí, 2 entre 12. Correcto. ¿Y eso se representa como un 2%? Digo, como un 6%. Ya, Sí, claro, esto se representa como que a medida que n va creciendo, la probabilidad se vuelve cada vez más pequeña, si quieres analizarlo así. Cuando n va subiendo, que bueno, en un grafo de 3 de vértices, la verdad es que no me interesa mucho hacer correr un algoritmo, yo lo puedo hacer manualmente. En un grafo de hasta 5 vértices yo me muevo. Pero ¿qué pasa si el grafo tiene 100 vértices? A medida que n crece, este número tiende a ser muy pequeño. Esta probabilidad baja y baja y baja. Entonces, esto es malo. Va por ahí la idea, ¿sí? está bien, Magister, gracias. Entonces, esta probabilidad no es buena, pero si yo repito muchas veces este algoritmo, convierto esta mala probabilidad que tengo aquí, esta baja probabilidad, de alguna manera al repetir, ¿ves? Aquí está, convierto esta baja probabilidad, aquí dice. Convertimos esta baja probabilidad que tenemos aquí de éxito en una baja probabilidad de fracaso en el momento que hago muchos intentos. Entonces, la idea es, bueno, repetir cuantas veces sea necesario para que esta probabilidad deje de ser tan baja y más bien la convertimos en una baja probabilidad de fracaso. Ahí para eso utiliza, bueno, matemática y para llegar a que la cantidad ideal de repeticiones es esta que está aquí. Hay que repetir n al cuadrado por log de n, veces hay que hacer correr este algoritmo para que funcione y me dé un resultado interesante.
Lo interesante es que es un tiempo polinomial, porque es cuadrático, ¿no ve? N cuadrado, no es exponencial este algoritmo. Ah, entonces, como es polinomial, el algoritmo resulta que es interesante, es un algoritmo que puede correr con 100, 200 vértices. No es la más rápida de las soluciones, hay algunas otras soluciones tal vez más rápidas, pero esto está interesante, es simple y elegante y también la simpleza vale, ¿no? Porque 4 pasos para resolver este problema que parece ser un poco complejo, entonces le valieron como la tesis doctoral, valió para su PhD. Si vale para su PhD, lo podemos considerar como algo interesante. ¿O qué opinan ustedes? Suena bien. Entonces, ese es nuestro objetivo. Hacer correr nuestro algoritmo de MinCat o corte mínimo, la propuesta de este señor, hacerla correr en nuestro grafo. Y ya para ir cerrando, la pregunta sería, la pregunta más importante es, bueno, entender claramente cómo voy a hacer estos pasos que están aquí. Déjenme verlos, estos. El algoritmo es este. Estos son los pasos que me tengo ahora que concentrar, tomando en cuenta que yo voy a tener un grafo. Ahora aquí no hay padre, marca, distancia, montículos, nada de esto, ¿no? Pero sí voy a tener un grafo en el cual tengo, bueno, ya que hemos programado todo el tiempo en listas de adyacencias, podemos hacer correr esto en listas de adyacencias, o lo hacemos correr en matrices. Lo haremos correr en matrices, o quieren en listas de adyacencias. Grafo nomás. Tal vez estamos más familiarizados con las listas. Sí, yo sé, pero creo que con matrices puede que nos facilite la vida. O sea, hablo porque creo que va a ser más fácil hacerlo correr en... Porque no hay tiempo, magíster. Hay proyectos y todo. Sí, por eso estoy pensando que tal vez sea una buena idea hacerlo correr en matrices, porque me parece que va a ser más fácil, me parece que puede ser más simple esa corrida. Lo dejamos a criterio de cada uno, magíster. No, a ver, ¿qué tal si cerramos eso? Podemos definir eso ahora nosotros. ¿Les parece hacer una pequeña pruebita y ver cómo vamos a resolver el tema? Y ahí tomamos la decisión. Si estamos trabajando en un grafo no dirigido, porque miren, si Cruzcal se han tardado tanto, que Cruzcal ya era el algoritmo copy-paste prácticamente, me parece que eso puede ser por las listas de adyacencias que están sufriendo, o por qué estarán sufriendo. Entonces tengo, digamos, A, B, ay, no sé qué he hecho, C. Perdón, de A a C debería ser esto. De A a C, de C a y a B. Eso es lo que simplemente quedamos, de C a A y de este a B. Entonces, de B a C. Y con eso hemos terminado de diseñar nuestro grafo. Supongamos que este es nuestro grafo. ¿Cuál es el corte mínimo? ¿Ya lo tienen más o menos en mente? 1. 1. 1 no. Sí, a ver, estaba... Pongámoslos así rápidamente, pongamos nuestros puntos. Sí, A, sería B, ay, caray, A, B y C. Creo que es 1. Tienes razón, digamos que estos son nuestros textos. Este es A, B y C. Es 1, ¿no? Estaríamos conectando A con C y B con C. Pues estoy mal. A con C y B con C. Y B ¿Sí? con A. Y B con A no está conectado B con A, por lo menos en este ejemplo. Entonces, un corte mínimo podría ser, alguien me dice, un corte podría ser este. Otro corte podría ser este. Otro corte podría ser este. Bueno, etcétera. Entonces, nos damos cuenta rápidamente que este no es el corte mínimo, ese tiene 2. Entonces, el corte mínimo es este o el otro.
¿Sí? Es 1, efectivamente. Entonces, va la primera pregunta. Tengo mi grafo, tengo guardadito y ahora tengo que chequear que existan más de dos vértices. ¿Si existen más de dos vértices? Sí. Entonces, este grafo corre. Lo primero que hace es elegir uniformemente al azar una arista. Y este es el desafío, por eso es que les decía, hay que pensarlo bien. ¿Cómo elijo uniformemente al azar una arista? ¿Cómo hago para que la probabilidad de elegir una arista sea igual para cualquiera de todas las aristas del grafo? Podríamos usar un número random dentro del número de letras, digamos, del 0 al 27 o al 30 y que agarre una arista y de ahí calcule el número. Probablemente sería lo más fácil, ¿no? O sea, ya que estamos trabajando con Sí, los estoy de acuerdo. casas, Hay que usar RAND, estoy de acuerdo. Pero hay un problema con esa idea. Y es que cuando el grafo, digamos que este grafo ay, pensé que se borró. Digamos que este grafo tiene más aristas. Entonces, hay un tema. Yo voy a elegir al azar, digamos, del 0 hasta el 29. Como dice, supongamos que vamos a manejar letras todavía. Del 0 hasta el 29. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que una de esas aristas me encuentra al azar una, digamos, la arista B. Bueno, al azar encuentra la arista B y ahora, o la arista C, mejor hagamos con el ejemplo de la arista C. Encuentra al azar, me da al azar 3, la caja 3. Y ahora al azar elige de aquí una de las dos. ¿No ve? sí, Para elegir esta o esta. Entonces, digamos que el azar me dice 2. Entonces, digamos que sea 1, 2. Pongámosle el azar y contraigo esta de acá. Entonces, lo que va a hacer es venir y contraer esta de acá. ¿Qué va a suceder a continuación? debería eliminarse el bucle con AC primero. Esta arista Sí. desaparece. Entonces, a ver, veamos qué sucede aquí. Elimino la arista A. Entonces, debería eliminar, perdón, no todo. Debería eliminar, espérenme un segundito, lo voy a reducir. Esta conexión. Y debería eliminar esta conexión. Tengo que ir y eliminar Sí. esa conexión. Entonces voy, elimino esta arista y luego contraigo esos dos vértices en uno solo. Bueno, esto realmente no necesito hacer una contracción tan real, pero básicamente lo que hago es esta A, pasa a unirse con esta de acá, y esta desaparece, digamos, algo así, ¿no? Entonces, eso aquí ya no hay nada más que hacer realmente porque, bueno, le digo, esta ya no, ni la tomes en cuenta. Entonces, A pasa a convertirse en una, digamos, en una arista que ya no habría que tomarla en cuenta. Bueno, eliminar autociclos, no hay ningún autociclo. Un autociclo aparecería siempre y cuando B y C me aparezca aquí otra vez B, C y aquí otro B o algo así. No es el caso, entonces no pasa nada. ¿Existe más de dos vértices? No, se termina, entonces me dice, el grafo termina aquí y me dice, tengo el grafo B, el grafo C y una arista que los une, entonces el corte mínimo es 1, porque una arista que une a estos dos vértices B y C. Y listo, termina. Pero supongamos que hubiera habido una arista más, la Z, por ahí, esta de acá. Ya. Ahora, el azar, vuelvo a hacer correr el azar. Claro. Y me dice, al azar, usted elija una arista de este grafo. Entonces, el azar me agarra y me encuentra A. Pero A ya no es usado. Entonces, este azar resulta que tiene que volver a correr. Y me encuentra otra casilla, digamos, supongamos que esto tenía 24. Me encuentra la casilla R. Ya no existe. Entonces, tengo que hacer correr este azar muchas veces hasta que me caiga con alguna de las, o hasta que me salga con algunas de las existentes. Ese es el problema de utilizar esa idea. Voy a tener ¿qué pasa si vuelvo a elegir el azar? Me vuelve a dar la caja 0, pero esa caja 0 ya no era tomada en cuenta. Tengo que hacer... Calcular sería con una fórmula matemática el rango de las letras, sumándolos. Claro, pero el problema es que pueden haber en el medio letras que desaparezcan. Si el azar lo decidió así, por ahí... Una bandera, ¿no? Con
con una bandera también podíamos. Claro, podemos poner banderas y decirle Para ya, que esta sea no más existe. rápido y no vaya así. Pero aún así, con bandera y todo, esto va a tener que tener un ciclo. Y eso hace que el algoritmo sea un poco lento. ¿Por qué tiene que tener un ciclo? Porque si uso esa idea que tú dices, elijo al azar una de las del vector, listo, lo elimino, lo contraigo, buenísimo. Vuelvo a elegir al azar, pero el azar vuelve a caer en la misma caja. Entonces digo, ay, no, ese ya estaba eliminado. Volvé a generar. No hay manera de Claro, que sepa qué caja es la esto que sí es está solo eliminada y qué para caja no. No hay grafos, manera. sí, sí, conectados y que estén más o menos cerca. Te entiendo, Magister. Esto sería una solución muy básica para un grafo extremadamente pequeño como era de A, B, C. Sí, Ajá, no sería una solución global, pero sería una claro. solución La idea es pensar en algo, como tú dices, que no tenga que repetir tantas veces porque el azar tiene que respetarse, pero que si yo ya eliminé, por ejemplo, la A, ya no vuelva a caer, ya no me vuelvo a decir, ay, ¿sabes qué? La A ya había estado elegida antes y ya no existe, entonces volví a generar. ¿A alguien se le ocurre alguna idea para evitar eso? Para evitar este ciclo de acá. Con matrices, ¿cómo manejaría eso? Esa es mi duda. Con matrices, a ver, déjame pensar. En realidad hay que pensarlo igual. En realidad creo que matrices no ayudaría en esta parte, sino en las otras, que es lo que ahorita vamos a discutir. Pero si a alguien se le ocurre alguna idea para evitar todos estos ciclos que nos estamos dando, que voy a volver al dibujo original. ¿Y si hacemos otra lista, Magister? O sea, Esperemos. con el número de vértices y ir tachando. Tendríamos que insertar todos los vértices que no estén. No, o sea, decir cuántos son 27 vértices, tener una lista de 27 y si sale A, tachar Ah, la ya que ir posición de A, reduciendo, sí, Exacto, ¿no? esa o es sea, una y posible verificar con solución. el, Como buena Tener, idea. es buena idea, estoy de acuerdo. Tener una lista de, ay caramba, lo vamos a poner en azul para que se escuche la idea, no me parece mal. Tener una, mayúscula, ponemos, una lista de vértices que aún existen, algo así, para que vaya, vértices, sí, vértices disponibles. vértices disponibles. No está mala la idea guardar en un vectorcito una lista de vértices disponibles y buscar en ese vectorcito el vértice que está ahí, libre para ser elegido o algo así. Claro, estaría mejor y solo dentro de ese rango buscaríamos y lo vamos reduciendo cada vez más. Claro, y ya dentro de ese rango buscar ya no está tan difícil porque una vez que elija el vértice, creo, a ver si no nos está fallando la idea, que una vez que elige el vértice, digamos el vértice C, ya en estos dos rangos me fijo, tiene dos, podríamos guardar incluso el tamaño, o sea, para que sea fácil, ¿no? El azar nos hay, digo para que el azar sea todo fácil. Entonces, que me diga, tiene dos adyacentes. Entonces, allá, entre dos, ¿cuál? ¿Uno o dos? Uno, ya, el azar, entonces eliges B. Si me dice 2, entonces ahí tampoco es un azar cualquiera, ¿no? Sino es un azar sobre sus descendientes. Podría ser. Entonces ahí reduzco bastante mi tiempo, o reduzco interesantemente mi tiempo, porque este algoritmo, como hay que hacerlo correr tantas veces, tengo que fijarme que sea lo más eficiente. Entonces, ya para ir cerrando, usaremos una lista de vértices disponibles, no me parece mal, pueden guardar en una lista, creo que tendría que ser en una listita 8 tal vez, ¿no? Sí, O en un vector que va reduciéndose de tamaño. yo pensaba en otro grafo solo cambiando la medida. En otro grafo cambiándole la medida. No, pues, pero cambiar la medida de otro grafo implica que vas a tener que, digamos, si eliminas A, vas a tener que recorrer B y C arriba. Esta lista de vértices es lo mismo, vamos a tener que... Cierto, eh, cierto. pero hay un cachito, un cachito. ¿Cuántas veces vamos a poner los vértices disponibles? Hay un tema ahí. Es que los vértices
A ver, me explico aquí. Podría ser una idea, pero estoy viendo este problema. ¿Qué pasaría si tengo esto también? Encuentro en la lista de vértices disponibles A. Y luego en la lista de vértices disponibles encuentro... Y A voy y reviso que tiene conexión a C y a B. Y elijo una de ellas. Elijo la lista B a C, digamos. La elimino esta lista y contrae. Eso tiene que cambiar aquí en el grafo. ¿Qué tiene que cambiar en el grafo? Eso quedaremos claros. A ver, mejor lo completaremos este grafo. Porque con el ejemplo es más claro y así no nos vamos a confundir. De A a C y de A a B hemos aumentado. Entonces esta cosa va de A a C y de A a B y de B a C y de B a A. Así quedaría, ¿no? De A a C y a B. Vamos a ponerlo en rojito. A B. Y de B a A. Vamos a suponer que contrae la arista AC. Hemos encontrado la arista A y C. ¿Qué tiene que pasar en la lista de adyacencias? Supongamos que ya hemos logrado elegir uniformemente, hemos encontrado el vértice A, lo encuentra, listo, genial. Entonces ahora quiere contraer A y C. Va a este de acá. Ay, perdón, ese no me gusta. Va a A, va a A y luego encuentra C y dice, esta lista la vamos a eliminar. ¿Qué va a pasar aquí en la lista de adyacencias? ¿Qué tendría que suceder? Contraer B1 y B2 en un solo vértice. A y C se tienen que volver un solo vértice y aquí hay un tema. Tenemos conexión a B. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Supongamos que A decidimos que A es el que va a desaparecer. Tendría que contraerse B para que pueda volverse para ese eliminar autociclo. Ya, perfecto. Pero primero, a ver, ¿qué pasa aquí? Decimos que A se va a contraer. Entonces, A y C se contraen. Voy a C y le digo, ok. Entonces, aquí estaba A. Ya no hay el vértice a, como dice su compañero, se eliminaría. Entonces voy a C y le digo, este ya no existe, elimínalo. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien, ahí está, lo elimina. ¿Qué hago con B? Es mi pregunta. Entonces, a este de acá lo está eliminando. ¿Qué hago con B? Por eso el segundo vértice tendría que eliminar A de B igualmente. A de B igual, o sea, esto ya no, vértice ya no existe. Entonces, ¿qué hago con B? Tengo que hacer esto por si acaso. Tengo que venir aquí y decirle C. Tienes que poner B aquí. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende qué ha pasado ahí? Es decir, le digo, eliminas esta arista. A se une con C. Perdón, A se une. Bueno, es nominal la unión, realmente no se une, pero bueno. Se contraen, se vuelven juntas. Este de acá, al contraerse, no lo saco incluso de mi lista de vértices disponibles. El B1. ¿Y qué pasa con esta arista? Es mi pregunta. Con esta que tenía... Se conecta al mismo B, ¿no? No, al mismo B. No, ¿a dónde? De A se contrae con C. Entonces, esta arista pasa a contraerse y a volverse una arista paralela. Entonces, tengo dos aristas que unen B y C. Dos. Y eso es lo que se ve reflejado aquí. C y B tiene una arista. Otra vez, C y B tiene otra arista. Y entonces, ¿por qué ha pasado esto? Porque yo al eliminar A acá, al eliminar A de acá y su conexión con C, tengo que ir a B obligatoriamente y decirle a C, un ratito, esta arista que yo tenía con B, te la paso a ti, la paso aquí.
Y tengo que ir a B, tengo que venir aquí y decirle, ok, mi conexión con A ya no existe. Esta conexión con A, además de pasar este B aquí, tengo que ir a B y decirle, esta conexión con A ya no existe. Esta conexión ahora es ¿con quién? ¿Qué tendría que escribir aquí? Con C. Exactamente, con C. Se supone que esta A deja de estar como disponible y ahora solo me quedaría el vértice B y C para poder... Digamos, para ampliar el rango, estaría mal si eliminamos los repetidos, ¿no? Porque puede haber, en otro caso, con números o con letras, el mismo nombre, con alguna pequeña variante, ¿verdad? No, 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 cada vértice tiene un nombre diferente. No, no vamos a manejar vértices con nombres iguales para evitar cualquier error posible. Ah, ya, entonces podríamos, digamos, hacer uno que en vez de insertar solamente con como un contador que aumente las veces que se está intentando añadir algo. No sé, o sea, Como un no sé. contador, a Ajá, ver. o sea, que al mismo, si ya está esa arista, que se busque y que se aumente nomás, no se cree su doble conexión. Ah, ya, ya. Tú dices, en vez de tener BC, BC, aquí ponerle 2 y Sí, 2. sí, hacer Sí, un... podría ser, hay que analizarlo, pero no, la verdad es que yo no, no, no estamos analizando, nosotros hemos, si aceptamos aristas paralelas, en nuestra lista de esencias hemos aceptado esto, BC, BC, CB, CB, en teoría son dos aristas que tiene. Ahora, su compañero me dice, sería simplemente agarrar y contar, pero creo que eso me va a tomar más tiempo. O bueno, tal vez no sea mala la idea en realidad, puede ser interesante, hay que analizarlo un poquito más, O pero sea, si está, si existe ya ese vértice, que lo elimine el siguiente y que lo recorra si hay otro vértice nada más. sí, sí, de alguna manera puede ser una idea válida. Ay, pero no, no me animo a lanzarla como la solución todavía, porque puede ser interesante, pero no quiero que se confunda el resto. Entonces, en resumidas, cuando yo elijo una arista A, luego tengo que ir y revisar sus dos adyacentes, me doy cuenta que tengo que ir a C y borro A. Me doy cuenta que tengo que ir a B y borrar A y ponerle C. Entonces tengo que ir a pasear estas dos, sus adyacentes, ¿no? Todo lo que existía, tengo que ir y actualizarlo. Eso es algo que pasa cuando elimino o cuando contraigo más bien uno de los vértices, supongamos el vértice 1. Ese es el detalle. Tengo que ir a C y adiós las As. Tengo que ir a B y también adiós las As y en ese caso conectarlo con C. Ese es el detalle que, bueno, en el anterior ejemplo no se veía tan claro. Bueno, esos son los detalles que hay que tomar en cuenta a la hora de eliminar uniformemente al azar una arista y contraer. El eliminar el autociclo se da en este caso, por si acaso. Quiero aclararlo nada más. ¿Qué es un autociclo? Un autociclo sería cuando tengo algo como esto. Eso es un autociclo. Y si tuviera algo como esto tiene que eliminarse. ¿Y cómo aparecería algo como eso en mi lista de adyacencias? ¿Cómo aparecería? Unos vértices Exacto. ¿Dónde? Ese otro vértice. en el mismo lugar, en C. O sea, Exacto. Entonces, si por cualquier motivo, cualquier contracción me da esto, ¿sí? Ahí, en este momento es cuando puedo decir que hay un autociclo, o sea que C tiene conexión con C. Y eso es lo que yo voy a pasar a eliminar. Entonces, eliminar autociclos no es más que ir y si por cualquier caso hay un C con C o A con A, B con B, este de acá se tiene que eliminar. Uy, perdón. Solo este de acá se tiene que eliminar. Ese sería el caso de un autociclo. yo Esto se pensaba elimina. utilizar ese autociclo para eliminar B y C, como en su ejemplo está, y reducirlo a dos vértices nomás. Puede Pero ser, pero eso te va a tomar tu tiempo porque vas a tener que buscar, porque obviamente en este ejemplo chiquito está fácil, ¿no? claro, es por eso una Ah, solución para este ejemplo. pero para cuando ya tenga, digamos, 100 o digamos las 29 o 27 letras, vas a tener que ir a buscar, a ver, a ir contando y tal. Bueno, pues, hay que analizar si me da a nivel de tiempo más ventajas que desventajas y usarlo, o no, depende de eso. Ya, En todo caso, para este ejemplo,
queda claro cómo quedaría nuestro grafo. Quedaría así, BCC y CBB. Este sería el grafo. El resultado, por lo tanto, sería 2 aristas, o 2. El camino mínimo aquí es 2. Lo voy a poner. El resultado de esta corrida es igual a 2. Y eso sería, chicos. Entonces, pueden usar esta idea de usar una lista de vértices disponibles, no está mal. Lo único que sí hay que tomar en cuenta que luego, si tengo el vértice ABC, cuando elimine, tengo que eliminar, digamos, inicialmente eran ABC, ¿no? A, B y C. Y si en el caso en el que contraiga, perdón, B y C, cuando contraiga A, entonces tengo que ir y eliminar este de acá y ya solamente trabajar con B y C, ¿no? O podrían ser más vértices. Y trabajando, asegúrense de que en esta lista vayan eliminando los vértices que ya no están disponibles, que han sido contraídos aquí, ¿no? Entonces, una vez que he contraído uno, lo saco de mi lista para simplemente aquí elegir al azar mi siguiente vértice y luego al azar mi cantidad de aristas disponibles. Entonces, una sugerencia más que me parece que puede ser útil es que aquí me avise, y esto me parece que va a ser muy útil, me avise que aquí hay 2, que tiene 2 adyacentes, que aquí hay 2 adyacentes, y de alguna manera, por eso el resultado también es 2. Entonces, tener aquí un contador de adyacentes que me cuente que hay 2 aristas que unen a B con C. Y eso me va a ayudar también en el azar, ¿no ve? Para saber hasta dónde. Entonces, vamos a agregar eso, ¿les parece? ¿Está el resto aquí o siguen haciendo cruzcal? Entonces, para ya no hacer otra implementación, porque ustedes, bueno, mal que mal ya la tienen programada aquí el insertar, el mostrar, etcétera, en esta lista de adyacencias, vamos a utilizar letras, de nuevo, vamos a seguir con las letritas, que ya estamos familiarizados también, y le vamos a agregar a nuestro grafo una lista de vértices disponibles para buscar ahí dentro. Pueden usar una lista tipo 8 si quieren, para ir eliminando rápidamente los que ya van siendo contraídos. Y vamos a aumentarle un contadorcito aquí que me avise cuántos adyacentes tiene. Eso me parece que les va a ayudar bastante para también encontrar o saber cuántas puede contraer, cuántos vértices puede contraer. Entonces vamos a agregar al grafo que ya teníamos, básicamente, este contador de adyacentes, le llamamos así. Les sugiero usarlo, este contadorcito. Y con eso hemos terminado, señores. Este sería el último algoritmo, la última práctica que tendríamos que tener para el día lunes. Es decir, tenemos una semana para hacer esto. Y con eso hemos terminado. Si hay alguna pregunta más.